Bueno, muy buenas tardes, estamos en el programa Tu Bienestar. Hoy con nosotros un invitado de lujo, el doctor José Luis Suárez Álvarez. ¿Qué tal? Muchas gracias. Dije bien, ¿va? Correcto. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos ya para platicar con él. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues ya me... Hola a quienes nos acaban de sintonizar, estamos con el doctor José Luis Suárez Álvarez, especialista, médico cirujano, especialista en cirugía general del aparato digestivo y laparoscopía avanzada, entre otras cosas, ¿no? Algunas más. Bueno, un placer que igualmente hayas aceptado la invitación. No, gracias por la estés invitación. Aquí. Y bueno, primero comenzando, nos conocemos ya desde hace muchos años, desde la natación, el Club Acuario, ahí con Belmonte, ¿no? El Veracruz que se fue y no volverá. Y bueno, esperemos que algún día regrese y ya por muchos años, luego en la facultad, ¿no? Y bueno, primero que nada, un poquito, ¿no? Que por qué estudiar medicina, alguna inspiración, ¿a qué edad tú decidiste empezar esto? Bueno, la inquietud fue temprana. Originalmente quería ser odontólogo, pero me di cuenta que había algo un poquito más grande que eso. Durante la infancia siempre quería ser odontólogo, me llamaba la atención. Creo que el hecho de que nunca tuve una caries contribuyó a que tuviera una buena imagen de ellos, si no hubiera sido muy diferente. Y eventualmente al llegar a la secundaria fue que decidí estudiar medicina. Probablemente algo que me marcó fue una enfermedad de mi madre en esa época. Tuvo una condición cardíaca que nos hizo recorrer médicos y hospitales y consultorios prácticamente por todo el país. Peregrinamos de Veracruz a México, que era una peregrinación obligada, recorrimos hospitales, médicos de todos colores, de todos tamaños, de todos estilos, de todas formas, hasta que encontramos a alguien que resolvió su problema. Y en realidad el médico que resolvió el problema de mi madre lo resolvió porque la supo escuchar. Se dio cuenta que lo que mi madre tenía era un trastorno de ansiedad terrible por problemas financieros, y con una pastillita para relajar sus nervios fue el que le resolvió sus problemas del corazón después de peregrinar todo el país. Y eso te marca, porque como niño ver a tu madre enferma y el temor, se va a morir mi mamá, y tratar con distintas personas, algunos muy humanos, otros para nada, sí, como todo, ¿no? Te deja experiencias, y yo siempre dije, yo quiero ser como él. Me atraía la idea de los médicos que resolvieron el problema al final, y eso fue lo que me decidió al final por estudiar medicina. El que es médico de vocación, ¿no? El que dice, a ver, pero esto para la letra del coche, no. Es correcto, ¿no? Como que te nace la vocación de una manera diferente, no hay una motivación financiera, no, el origen es muy diferente. Oye, ¿y en qué año de la facultad tú decidiste, fue en el internado ya, a ser cirujano? Bueno, cuando decidí ser médico, yo soñaba con ser ginecólogo. En el tercer semestre de la Facultad de Medicina, ese natural deseo de saber un poquito más,
me hizo plantarme en la jefatura de enseñanza del hospital regional y pedir ser practicante numerario. Le causó mucha risa a la jefa de enseñanza porque tenía años que no había mucho de eso, y me hicieron pedir una carta de autorización al secretario académico de la facultad. Yo la llevé y empecé a hacer guardia los jueves y los viernes en el hospital regional. Mi primera guardia fue en el área de tococirugía, ver partos, cesáreas, y estuvo muy padre, pero me aburrió. Y a la siguiente guardia entré con los cirujanos a un apéndice y una vesícula. Y fue una epifanía, fue como Pablo de Tarso a mitad del camino de Damasco, se abrió el cielo, me dio la luz y dije, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y pues aquí seguimos. Y no, Parecer el ya llamado, no dudaste. Ya no, el llamado creo que ya fue intenso a partir de ahí. Y bueno, ¿y dónde hiciste la especialidad? Bueno, después de nuestro devenir... Bueno, ¿el internado dónde lo hiciste? Bueno, primero en la Facultad de Medicina aquí en Veracruz. De ahí tuve la oportunidad de hacer el internado de pregrado en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de la Nutrición. El internado de pregrado era rotatorio, Hospital de la Mujer del Distrito Federal, Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, magnífico hospital pediátrico, y el Instituto Nacional de la Nutrición, cirugía, medicina interna, terapia intensiva, urgencias, que eran tus rotaciones complementarias. Después el servicio social, tuve la oportunidad de hacerlo en investigación, ahí el promedio nos ayudó un poquito para quedarnos en la facultad. Y después la especialidad la hice en el Centro Médico Siglo XXI, en el Hospital de Especialidades. El Hospital de Especialidades tiene un servicio muy particular que es gastrocirugía. No todos los hospitales en el país tienen ese enfoque particular a la cirugía gastrointestinal. El profesor titular hasta el día de hoy es un veracruzano, Roberto Blanco Benavides, el maestro Blanco Benavides. Él es hijo de un senador por la República por Veracruz, el licenciado Blanco Moeno, que escribía en El Siempre en los años 70s, 80s, 90s. Un enamorado de la cirugía, un apasionado que nos contagiaba su locura, y él fue el que nos moldeó ahí en el hierro y la fragua del hospital para hacernos cirujanos durante una buena temporada. ¿A ti te tocó ya de 4 años? Sí, ya me tocó los 4 años de residencia, y posteriormente, buscándole un poquito más y a instancias de mis maestros, opté por hacer la paroscopía avanzada. En vez de tomar una tutelar aquí en el país de 1 año, la hice modular en Europa. Entonces tuve la ocasión, después de terminar en cirugía gastrointestinal en el centro médico, me fui a Estrasburgo, al Hospital Civil. En el Hospital Civil de Estrasburgo está el Instituto Europeo de Investigación del Cáncer del Aparato Digestivo y el Instituto Europeo de Telecirugía. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 6 meses en el año 2008, 6 meses en el año 2009 y 6 meses en 2010. ¿Y qué tal fui 3 módulos de ahí? medio año. Espectacular. Digo, tanto médica como... En todos los aspectos, ¿no? Creo que cuando tienes la oportunidad de emigrar a tu tierra, decía la doctora Isabel Ruiz Juárez, mi maestra de patología, como jarocho te van a pedir que digas poesía, que declames, que por lo menos cantes la bamba, y que sepas zapatear tantito. Entonces unos versos del Vale Bejarano bajo el brazo que siempre ayudan a romper el hielo fuera del país, y sí es una experiencia que te cambia, es enriquecedora. ¿Sí, alguna anécdota de ahí o algo que tú digas, que recuerdes? Pues, yo recuerdo particularmente el frío. Como jarocho, que te pones el suéter cuando hay 16 grados y un poco de norte, llegas a esos verdaderos fríos. Regresas acá y ahora más calor. Sí, te cambia por completo el panorama. Y efectos de hospitalaria que son muy diferentes en Europa. Las cosas se toman de una manera muy distinta, ¿no? Recuerdo mi primer choque cultural, la primera vez que nos llevan al comedor, y veo que sirven cerveza al mediodía. Espérate, sí. Cerveza aquí en el hospital, lo más normal del mundo, ¿no? Entonces sí, en ese aspecto, en lo cultural, te plantea situaciones particulares, pero muy agradables. Sí, el hospital donde estuve en España también, alrededor, lo que más hay son bares. Y todo el mundo a las 11 de la mañana va a echar la copa, sí, seguramente. Sí, en ese aspecto te resulta muy particular, pero también te das cuenta que todo el mundo sabe lo que le toca hacer. Y no es ningún impedimento salir, tomar una copa o una cerveza y regresar a tu trabajo como si nada. Eso no afecta en lo absoluto, y por el contrario, creo que es favorable al entorno laboral. Definitivamente hace las cosas mejor. Un poco menos estrés, ¿no? Te organizas y hay tiempo para todo, para desayunar, para la merienda, para comer, para todo. Y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Es correcto. Cambia mucho el panorama. Entonces sí, muy diferente, muy agradable, y te das cuenta de muchas cosas. Creo yo que el aspecto más importante para crecer como profesionista es primero ser consciente de tus propias limitantes. Eso es lo que te da la oportunidad de poder seguir adelante. Entonces es bien importante ese autoconocimiento y hacerte ese diagnóstico de autocrítica
decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo hacer, esto es a lo que puedo aspirar. ¿Y tu experiencia en México también? Bueno, Ciudad de México. Ciudad de México particular, evidentemente. 4 años fueron, ¿no? 4 años en la especialidad, el año de internado, el servicio social iba y venía, lo que sea mi protocolo de tesis, que fue una investigación, y bueno, también lleno de memoles, ¿no? Desde la clásica broma de jarocho, ¿por qué no hablas como costeño? Que todos te preguntan lo mismo, y eventualmente ir creciendo, ¿no? Te puedo decir que a mi llegada al Centro Médico Nacional, ahora que está tan de moda hablar del tema de los derechos humanos de los residentes y de los internos, pues a mí nada más me dejaron guardado 1 mes sin salir del hospital para que me fuera aclimatando. Sí, sí, que esa es otra cosa que a lo mejor cuando yo les contaba de las guardias de castigo, de esas cosas, es que eran cosas que en otros lados creo que ni los sudamericanos, pero todos decían, o sea, ¿y eso qué es? O sea, así es. Que creo que solamente existe aquí. Sí, a mí nada más como para que le fuera tomando la temperatura al hospital, 1 mesecito he guardado. Y bueno, evidentemente es difícil, pero te templa en muchos aspectos. No digo que sea lo ideal, pero en su momento y bajo la óptica correcta y con el enfoque apropiado, el de verdaderamente facilitar, y con alguien atrás explicándote y obligándote al estudio, no ponerte a trabajar como esclavo, sino por el contrario, el tema académico de fondo es súper enriquecedor, porque si un lugar hay donde los médicos aprendemos, es al pie del paciente. Es en la cama del paciente donde en realidad se aprende la medicina. Bueno, aparte que fuiste en primer lugar de generación, bueno, que ya tienes trayectoria, y ya cuánto tiempo tiene, ya que estás aquí en Veracruz, ya de nuevo ejerciendo como cirujano, pues, como laparoscopía. Realmente ejerciendo a pleno en el ejercicio privado, pues tengo prácticamente 11 años ya de dedicarme en pleno, porque primero entre que iba, venía, el ejercicio institucional me tuvo también demasiado absorto. ¿No? Hace rato, ¿cuáles estuviste? Bueno, ¿has trabajado? Al regresar a Veracruz entré a trabajar en salubridad. Fui jefe de los servicios de cirugía en el hospital de la Secretaría de Salud en el norte de la ciudad, en el hospital de Tarimoya. Fui varios años nos ahí. Encontramos, ¿no? Sí, ahí nos encontramos. Del dengue, así es, a la vuelta de los años. Ahí fui jefe de los servicios de cirugía. Y un día nos vimos, también me acuerdo, en el San Francisco. También ahí dando vueltas en el ejercicio privado. Y después de eso me ofrecieron la jefatura de la división quirúrgica en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE. Un hospital mastodóntico, enorme, mucha responsabilidad, ya muchos servicios de alta especialidad. Ahí estuve también unos años, hasta que eventualmente decidí ya migrar al ejercicio privado de forma casi definitiva, y retengo mi trabajo en la Secretaría de Salud nocturno como mi gimnasio quirúrgico, por el gusto, en realidad, y por el placer de operar algunos casos complejos ahí. Bueno, y ahora vamos a ver primero, ¿qué es lo que más te gusta operar? Bueno, yo creo que sí hay una ¿Alguna cirugía, patología o alguna cirugía en especial que a ti te guste o te apasione? Si hay una cirugía, yo creo que me ha robado el corazón, son las plastías laparoscópicas. La resolución de las hernias por laparoscopía tiene algunos años, tiene varios años que se practica. En su momento yo fui adverso a ello, yo no reconocía la utilidad de la plastía laparoscópica, pero de unos años a la fecha me robó el corazón, me enamoré de la técnica. Creo que el tema era que faltaba quien me lo explicara correctamente, entonces tomé un curso exprofeso en plastías laparoscópicas hace un tiempo en la Ciudad de México, en el Hospital Juárez, y ahí alguien con detenimiento me llevó de la mano explicándome los aspectos técnicos de la cirugía, y a partir de ahí me enamoré de ella, y probablemente soy ahorita ¿Tuviste algún mentor en específico ahí, o fueron varios? Fueron varios, desde el jefe de servicio, el doctor Álvarez es un cirujano de igual una trayectoria de 50 años ahí al frente del servicio en el Hospital Juárez de México, que es un hospital de toda la tradición del mundo. El doctor Pinto Angulo, que es uno de los cirujanos que más empuje dan al hospital, el doctor Giuseppe Briceño. Ellos tienen todos los módulos laparoscópicos. De hecho, hoy día el Hospital Juárez de México es una de las sedes más importantes de los diplomados de laparoscopía avanzada en el país. Y la realidad, ellos tuvieron la paciencia y me dieron la confianza en el escenario quirúrgico, y fui creciendo ahí en plastia inguinal, y la realidad yo creo que hoy día es mi cirugía favorita. Es una cirugía de reto. Originalmente te reservabas el procedimiento solo a hernias nuevas. Hoy día prácticamente todas las hernias son candidatas a cirugía laparoscópica. Hernias gigantes que deforman el escroto, el testículo del paciente llega casi a la rodilla, hoy día ya las puedes hacer laparoscópicas. Y la realidad es que el impacto en la recuperación del paciente, en los beneficios que obtienes, son significativos. Y es una patología hasta cierto punto que tú ves frecuente. Es frecuente.
¿Y eso lo ves más en la privada, más en institucional o por igual? Prácticamente por igual. Viene a mi mente, ya que estamos jarocheando, un viejo dicho jarocho que dice: en México a la hora de cargar, el que no está herniado lo acaban de operar. El número de herniados es brutal porque es una condición multifactorial: cigarrillo, mala nutrición, malos hábitos al hacer los esfuerzos más físicos. frecuente. Normalmente en la edad reproductiva y en vida productiva laboral. Normalmente son muchas personas jóvenes, al menos en Veracruz. De hecho, aquí en la ciudad, Cruz Roja Mexicana hace una labor formidable. Ellos tienen un programa de hernias en el que participo todos los años. Se operan pacientes en forma gratuita, personas en edad laboral, personas que por la hernia tienen dificultad para ir a su trabajo, para ser contratados, y se les opera en forma gratuita. Un grupo amplio de cirujanos reconocidos aquí en la ciudad brindan esa labor social operando pacientes en forma altruista, porque es muy frecuente. Y después, en la vida adulta, cuando los tejidos de alguna manera se reblandecen, se ponen un poquito débiles, se vuelve a elevar el pico de incidencia de las hernias, tanto las umbilicales como las inguinales. Okay. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a platicando. Estamos platicando con el doctor José Luis Suárez Álvarez, médico cirujano general, especialista en el aparato digestivo y la paroscopía. Perfecto. Una cultura, un pueblo y la fe se preparan para recibirte en su máxima celebración. Una experiencia única en su tipo. Así es la Fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan. Tradiciones que unen y donde brotan nuestras raíces. Tierra cálida y de música alegre. El color, historia y tradición de la Perla del Papaloapan te esperan del 30 de enero al 9 de febrero en la Fiesta de la Candelaria. Veracruz me llena de orgullo. Cambio Digital, tu portal informativo te ofrece Teleradio Cambio Digital, donde disfrutas de amena programación a cargo de especialistas. Se ofrecen temas juveniles, de salud, psicología, deportes, empresariales, análisis político, de cine, temas sociales, vivencias de Alcohólicos Anónimos. Así, contribuimos a generar opinión exponiendo la problemática y las soluciones en diversos temas. Gracias por tenernos en tu preferencia. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Bueno, a quienes nos acaban de sintonizar, estamos platicando con el doctor José Luis Suárez Álvarez, especialista en cirugía general y del aparato digestivo y la paroscopía avanzada. Estamos platicando de las hernias, bueno, que eran algo frecuente, que era una cirugía que a ti te gustaba mucho. Y en realidad es una situación muy frecuente en nuestro medio. Y la realidad es que la cirugía te cambia la vida. Una persona imposibilitada para la actividad física de forma sustancial nota un cambio radical. Y la ventaja de la cirugía laparoscópica es que al no tener que modificar la anatomía de la ingle, no mueves tendones, no mueves ligamentos, no hay tensión,
el paciente se recupera de forma increíble. Tengo un paciente triatlonista, lo operé de una hernia inguinal y a las 3 semanas se cruzó nadando el cañón del Sumidero en Chiapas. Eso antes era impensable, hubiera sido una vacilada hace algunos años pensar en una cirugía que te permitiera hacer eso, pero son realidades que el bisturí logra el día de hoy. Este tipo de cirugía, ¿a partir de cuántos años para acá más o menos es que se está Se ha masificado? Las plastías inguinales tienen poco más o menos 20 años de practicarse en el país, 2 técnicas, la transabdominal y la total extraperitoneal. Sin embargo, la curva de aprendizaje fue un poco lenta porque había mucha reticencia a optar por la cirugía laparoscópica. Yo fui uno de ellos, yo fui un detractor. Y hoy día ha crecido mucho porque el advenimiento de nuevos materiales ha cambiado el panorama. Uno de los problemas de la plastía inguinal es que la malla la tienes que fijar con unos tirabuzones, como unas colas de cochino, que son tachuelitas que anclan la malla al tejido. Y la región anatómica donde los aplicas no puedes identificar si hay un nervio atrás. Entonces puedes generar ingle dolorosa, un fenómeno que se conoce como inguinodinia, y el paciente llega quejándose: doctor, me duele. No tiene hernia, pero se quejan de un dolor terrible en la ingle, discapacitante para el trabajo. Hoy día usamos mallas que replican la tecnología del velcro, de esta cinta adhesiva, autoadhesiva, algo similar a los dedos de las arañas, como el hombre araña que se ancla en las paredes, y las mallas ya no necesitan de anclaje mayor, entonces erradicas el riesgo de la inguinodinia, ya no hay dolor postoperatorio. Las técnicas para suturar el peritoneo son mucho más sencillas, y las mallas se les aplican productos que las protegen y minimizan el riesgo de rechazo o infecciones. Entonces, hoy día creo que estamos en un momento maravilloso de la cirugía laparoscópica de las hernias, porque nos permite hacer muchas cosas que impactan favorablemente en la vida del paciente, con una cirugía con un nivel de riesgo chiquito, con unos beneficios altísimos. O sea, que una persona que tenga una vida incapacitante, como opción, que va a evolucionar bien la cirugía, ¿no? Que es que luego a lo mejor también la gente no sabe, ¿no? O lo que le platican, y pues no es lo mismo a lo mejor que lo hables tú, a que se lo platique el vecino. O... Mucha gente, dice el dicho que todos hablan de la feria como les haya ido, ¿no? La realidad es que la cirugía ha cambiado. El aspecto más importante del devenir del tratamiento quirúrgico es la certeza, es la seguridad. Yo siempre le digo a mis pacientes: ir al quirófano es igual que despegar un avión. Para que la cirugía salga bien hay una lista de cotejo, que si algo no está palomeado, el avión no despega. Por eso la industria aeronáutica es la que menos errores tiene. Hoy día la tendencia actual en la cirugía es recurrir a esas listas salvavidas. Antes de empezar la operación, checas que tienes todo y que todo está corroborado, que no dejas cabos sueltos. Y eso ha cambiado mucho el panorama en cuanto a riesgos, a potenciales complicaciones y a mortalidad asociada. Y eso permite hoy día ofrecer cirugía más segura de lo que era hace 20 años. Y la realidad es que lo que antes decían: no te operes porque te puedes quedar en la plancha, dicho común y habitual, coloquial, hoy día es falso. La realidad es que el manejo quirúrgico de las enfermedades es seguro, y como siempre digo, si el médico te ofrece la cirugía, es porque al poner en la balanza tu riesgo contra tu beneficio, el riesgo es menor y el beneficio es sustancialmente mayor. Nosotros no ofrecemos una cirugía con la certeza de que el paciente se nos va a complicar. Normalmente queremos ofrecer los mejores resultados posibles. Exactamente. Bueno, ahora ahorita seguimos hablando de a lo mejor alguna otra cosa que más te guste. Yo te quería preguntar, ya que estamos con, bueno, algo diferente, pero hernia de hiato. Bueno, la hernia yatal tiene sus particularidades. Es una hernia que se asocia al ser humano. Un profesor nuestro de la Facultad de Medicina, el doctor Héctor Jacome López, que daba endocrinología y fisiopatología, él era muy evolucionista, y hay un libro que se llama El mono desnudo, de Desmond Morris. Desmond Morris es un zoólogo que analiza muchos aspectos de la salud humana y dice que son implicaciones de salud derivadas de que siendo monos nos volvimos erguidos, y los cambios anatómicos son los que generaron la hernia inguinal y la hernia yatal. La hernia yatal, hiato en latín, hueco. El hiato es el orificio que a través del diafragma permite el paso del esófago del tórax al abdomen. Pues normalmente es un orificio ceñido, es como el ojal de una camisa en el botón. Por los años, por las variaciones de peso, por la mala nutrición, por esfuerzos, ese hiato se abre.
y permite que el estómago se escape al interior del tórax. Y la válvula que cierra el paso del esófago al estómago se debilita, se abre y permite que el ácido gástrico regrese. La mitad de los seres humanos mayores de 45 años desarrolla una hernia hiatal, pero solamente el 2 al 3% de todas esas personas va a tener síntomas asociados a la hernia. De tal suerte que cuando hablamos de hernia hiatal, yo puedo tener hernia hiatal y no tener un síntoma en toda mi vida. Muchas personas se alarman, tengo hernia hiatal. Es muy factible que la tengas, pero no tiene una implicación real a tu salud. El tema es, tengo hernia hiatal y tengo molestias gastrointestinales, ok, vamos a estudiar a qué está asociado. La ventaja de la hernia hiatal es que se resuelve. La hernia hiatal es una cirugía que ha generado múltiples vertientes en cómo resolverla. Decía uno de mis maestros, para cada letra del abecedario hay una cirugía para hernia hiatal, y es cierto. En realidad sumas como 26 tipos distintos de cirugía antirreflujo, porque se ha inventado de todo, ¿no? Desde prótesis, mallas, duplicaturas anteriores, posteriores, totales, le hacen vueltas al estómago. La idea es que el estómago no se vuelva a meter al tórax y que la válvula vuelva a tomar fuerza, como darle brío a una muelle. Entonces la hernia hiatal, para poder ser llevada a cirugía, debe de ser protocolizada. Hernia de hiato mal operada o sin el resultado quirúrgico óptimo es la principal causa de demanda ante la CODAMED por actos quirúrgicos en el país, solamente seguida de las lesiones de vías biliares en cirugía vesicular. Para que un paciente se opere de hiato, lo correcto es que se protocolice su función digestiva, y para eso requieres de hacer endoscopía, una serie gastrodenal, un estudio rayos X, y estudios de manometría y pH-metría esofágica, que afortunadamente hoy día ya contamos con ellos aquí en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de nuestra Facultad de Medicina, de la Universidad Veracruzana. Es el lugar correcto para hacerlo. Cuando estandarizas el estudio y haces los estudios como Dios manda, te sorprendes de que es un porcentaje muy chiquito de pacientes los que en realidad requieren una cirugía. Y cuando haces los estudios, eso te permite ofrecerle al paciente la cirugía precisa. Esto es como irte a hacer una camisa con el sastre. Tu médico te protocoliza bien, te va a ofrecer lo mejor para ti. Y ahí tú tienes alguna opción más bien de acuerdo al paciente, o alguna que tú prefieras, que hayas visto que va mejor. Si bien hay cirugía unitalla, la buena para todos, procedimiento de Nissen floppy o Nissen flojo, que es una vuelta de 360 grados al esfínter esofágico, sí es bien importante particularizarlo. Probablemente el 90% de los pacientes se pueden ir con Nissen floppy, que es la cirugía que más se practica en el mundo, pero el 10%, ahí es donde viene el pero, tienes que seleccionar. Puedes ir desde una funduplicatura anterior de DOR, una parcial a 270 grados, a 180, ahí tienes que buscar opciones, solamente cierre de pilares, en fin. Pero yo creo que Nissen floppy hoy por hoy es el estándar de oro en el tratamiento de la hernia hiatal. Ok, bueno, vamos, se nos va rápido. Vamos a una pausa y seguimos platicando con el doctor José Luis Suárez Álvarez, especialista en cirugía general del aparato digestivo y laparoscopía. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334.
Publigraphic, expresamos tus ideas. Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos en la ciudad y puerto de Veracruz abren un espacio para todas las personas que sienten que tienen un problema con su forma de beber. Escucha las experiencias de quienes han dejado de sufrir. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Quien nos acaba de sintonizar, estamos con el doctor José Luis Suárez Álvarez, médico cirujano, especialista en cirugía general del aparato digestivo y laparoscopía avanzada. Bueno, también aparte de lo que ya platicamos de las hernias, a lo mejor algo, la gastroenterología o el aparato digestivo ya más funcional que me comentabas que tú veías mucho aquí en Veracruz. Sí, los problemas digestivos acompañan al ser humano. No hay una acción más humana que comer. Es la más humana de las acciones. Y los latinos particularmente asociamos mucho el alimento con las emociones. Estás triste, te dan algo de comer. Estás contento, celebras con comida. Entonces la comida tiene un papel preponderante en nuestra vida social. Y cuando no podemos comer lo que nos gusta, eso genera sentimientos encontrados. Las enfermedades funcionales digestivas tienen mucho que ver con el estado de ánimo, porque son las mismas hormonas las que regulan la función digestiva, serotonina, dopamina, adrenalina, y todas tienen repercusión a nivel gastrointestinal. Entonces lo más lícito que te pase, si haces un coraje, si debes la tarjeta, si debes la colegiatura del niño, si te peleas con tu esposa, es que tengas molestias gastrointestinales. Y eventualmente esas molestias llegan a un punto que demandan que acudas con el médico. El conjunto le llamamos trastornos funcionales digestivos, la famosa gastritis, la colitis, el reflujo, hoy día síndrome de intestino irritable, un término que abarca mucho. Tan frecuente, ¿no? Hoy día. Así es, de hecho, el síndrome de intestino irritable, a pesar de lo dócil que podría ser, es una de las principales causas de ausentismo laboral en todo el continente americano y cuesta varios millones de dólares al año en ausentismo. Yo siempre digo, el tener un cuadro de colitis, un intestino irritable, quizá no te obliga a ir al hospital de lo mal que te sientes, pero ya no te deja rendir igual, porque no es lo mismo tu estado de ánimo, no es lo mismo cómo interactúas con las personas alrededor, te sientes mal y de malas. Destruye vidas, es una realidad. Una mujer con síndrome de intestino irritable, lo mismo, no va a tener jamás deseos de tener una relación sexual, le resulta muy doloroso, condiciona dispareunia, el dolor de tener relaciones. Trastornos del hábito defecatorio, no saben a qué hora van a querer ir al baño, entonces es un temor de salir a la calle porque igual tienen que ir a todos los inodoros públicos que se encuentran enfrente, o igual una semana sin evacuar. Entonces son enfermedades catastróficas en lo que impactan en la calidad de vida de la persona, que tienen buena solución. Creo que el tema mayor con la enfermedad funcional digestiva es que requiere de ser minucioso, demanda una muy buena relación médico-paciente, una relación de confianza, de información, de charla, de conocer, de empaparte tú como médico del problema del paciente para poder seleccionar el fármaco apropiado. México es un buen país para padecer intestino irritable porque somos uno de los países que más fármacos tiene disponibles. La farmacopea mexicana contempla grosso modo 18 fármacos para normalizar la función gastrointestinal. En la Unión Americana probablemente no contemplan ni siquiera 6, por todos los temas de potenciales interacciones y evidentemente todo lo que hay detrás de los conglomerados de la industria farmacéutica, tema aparte y difícil, y controversial y controvertido. En México tenemos muchas opciones. Yo siempre le digo a mis pacientes que viajan, intenta comprar una buscapina en Estados Unidos, no hay antiespasmódicos.
Aquí en México tenemos una disponibilidad de todo tipo de fármacos. Entonces, sí tenemos muchas opciones. El secreto está en estudiar el caso correctamente, entender al paciente y dar el tratamiento apropiado. Todos los pacientes, su primer pregunta es: doctor, ¿me va a poner dieta? Es una realidad que el alimento influye. Sin embargo, la gran mayoría de las veces te topas con grandes errores en el régimen dietoterapéutico del paciente. Creo que para eso están los profesionales de la salud pertinentes, los nutriólogos. Y los nutriólogos, creo que si algo les hace mucha gracia es ver las dietas que a veces prescribimos los médicos. Creo que es un cabo muy flaco en la formación profesional de los médicos, salvo los que estudian el tema en particular, porque digo, evidentemente hay médicos que son formidables y estudiaron el tema, pero el común denominador, nuestro dominio del área nutricional es relativamente pobre para algunos de nosotros, salvo que te empieces a dedicar a eso. Sí. Y empiezas a descubrir que hay una serie de paradojas y leyendas urbanas con respecto al consumo de fibra o al consumo de algunos alimentos que algunos tipifican como muy saludables, pero bajo ciertas condiciones digestivas particulares son fatales. Por ejemplo, el más sencillo: ¿quieres que un paciente de reflujo pase una mala noche? Dale a cenar una saludable ensalada de lechuga. La fibra pura les da un reflujo atroz. Igual alguien con la mejor de las intenciones, no, cénate una ensaladita, es lo más saludable, y terminan con problemas significativamente mayores. Entonces, si el funcional digestivo es muy bonito, es reconfortante porque ves que impactas favorablemente en la vida del paciente, cambias estilos de vida. Personas que sufrían, los ves que renacen, se sienten diferentes, pero también requiere de mucha paciencia y de mucha devoción en el tratamiento. El reflujo es algo también prácticamente del día a día. Sí, el reflujo está a la orden del día. Junto con el colon irritable también. Son problemas muy recurrentes. El tema ambiental influye mucho, los hábitos que la comemos. comida en México es muy pesada. El mole y al rato... Sí, el problema es que muchos pacientes no están dispuestos a renunciar a lo que aman. Y muchas veces la consulta empieza como una negociación hostil, porque el paciente llega: doctor, lo vengo a ver porque me siento muy mal, pero le aclaro, mi salsa de chile habanero, usted no me la toca. Y a veces tenemos que hacer algunos malabares para poder darle la opción, porque debes de entender, el paciente que está acostumbrado a comer picante, no le vas a ver la comida igual, y va a mandar al carajo tu tratamiento si no le dejas a comer lo que él quiere. Entonces, debes de ser un poquito tolerante, es un tema de dar y recibir, toma y daca, para poder lograr el tratamiento óptimo. Pero creo en buena medida que ese es el aspecto artístico de la medicina, ese es el arte, porque no es nada más lo que dice el libro de la droga perfecta, y este es el fármaco, y se lo toma y va a estar bien, sino es el tema, igual que con los cocineros, ¿no? La pizquita de sal que le da el cambio, el sabor de la receta, son los detallitos que hay que buscar. Sí, que el picante y eso, bueno, pues lo extrañas en cualquier lado. Claro. Somos de aquí, ¿no? Claro, se vuelve parte del mexicano que te diga, no me gusta el picante. Sí. Algunos el jalapeño, algunos el chipotle, tal, pero... Pocas cosas tan frustrantes. Si no comes picante y sales con tu novia y te dice: ¿qué, no le vas a entrar a la salsa? Y hasta si no comes tienes que comer porque tienes que quedar bien. Y aunque andes con la lengua quemada. Entonces sí, ese es un tema muy particular. Sobre todo a los extranjeros, le digo: mira, tú come, enchílate. Ya cuando te enchilaste más, no te vas a enchilar. Y ya entonces vamos a tender a disfrutar lo que es el picante. Es algo muy particular. Pero bueno, y ahora, a lo mejor, la cuestión del paciente, del adulto mayor, ¿qué es lo más recurrente que tú ves como patología, o a lo mejor que va a ser más quirúrgico? En el adulto mayor hay toda una serie de situaciones muy particulares. Las hernias se vuelven muy frecuentes, los problemas tumorales también desafortunadamente se incrementan, y creo que el problema que siempre ha estado presente son los problemas diverticulares. La enfermedad diverticular se vuelve un verdadero problema, plantea riesgos y pone en jaque la vida de los pacientes cuando se complica. Es muy común, y hoy día entendemos que la enfermedad diverticular deriva de los cambios en los hábitos alimentarios. Hace rato comentábamos, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers
empiezan a comer diferente. Los latinos quisieron comer como norteamericanos y hubo cambios profundos en la dieta mexicana. En esa época se gestan toda una serie de cambios que impactan a la salud el día de hoy. Los problemas de diabetes, hipertensión, divertículos, cáncer con los que estamos lidiando hoy día, en buena medida son el reflejo de los excesos y de los cambios alimentarios que vinieron en las décadas de la posguerra. Del mal hábito, no más que de la genética. Así es. La genética de los mexicanos era buena. La genética europea aislada no tenía tanto inconveniente, pero nuestra particular cruza ha favorecido ciertas cositas, y también mucho que ver el entorno, porque si bien la genética define muchas cosas, son nuestras decisiones o nuestras actitudes las que modifican lo que va a pasar con nosotros. Entonces sí impactan negativamente. Hay personas que tienen una carga genética atroz para diabetes mellitus, pero con los cuidados pertinentes dicen: yo no voy a tomar azúcar, yo voy a hacer ejercicio, yo voy a quedar flaco. No tienen problemas en el futuro. Con la enfermedad diverticular me topo muchas personas que me dicen: doctor, mi papá murió de divertículos complicados y mi papá se murió en la mesa de operaciones. Y la realidad es que es personas que han cambiado sus hábitos alimentarios, que incrementaron la fibra, que incrementaron el agua, están libres del problema. Entonces, sí, la genética te señala, pero es una decisión muy personal también cómo puedes lidiar con lo que te tocó como herencia. Eso creo que es el aspecto más importante. Por ejemplo, aquí un dato: ¿cuándo es quirúrgico los divertículos? La enfermedad diverticular, el criterio ha cambiado mucho. Más o menos en el año 2005 se vino un parteaguas en la Unión Americana y el resto del mundo sobre cómo manejar la enfermedad diverticular. Y hoy día existen indicaciones muy precisas. La diverticulosis, que es el sangrado, cuando sangran los divertículos, el paciente llega con hemorragia baja, el paciente evacúa sangre vinosa. Si condiciona una pérdida de más de 2 gramos de hemoglobina, ese paciente va a tener que operarse. Número 2, la diverticulitis. El divertículo se infecta y condiciona un episodio de dolor agudo y fiebre, dolor típicamente localizado en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Si hace 3 eventos de esos, aunque se dan con medicina, en un año calendario, ese paciente tiene que operarse. Y finalmente, una diverticulitis aguda que se perfore o que se complique con la formación de un absceso con pus en el interior de la cavidad abdominal, ese paciente, pues bueno, en automático y como una urgencia, deberá de ir a cirugía. Pero la realidad es que el solo hallazgo de los divertículos ya no se considera hoy día una indicación de ir a cirugía. Conozco en los años historias de tragedia de pacientes con complicaciones. ¿Por qué esa era la conducta? Y de hecho, algunos cirujanos de la vieja guardia retienen esa conducta de que si no está el divertículo, pues no se va a complicar. Algo como el dilema de la espada de Damocles. Decían los griegos que Damocles estaba sentado bajo de una espada que estaba sujeta con un hilo. Y todos los días decían: hoy se va a morir Damocles. Pues bueno, mientras esté sentado bajo la espada, puede que no. Entonces muchos dicen: quítale los divertículos y le quitas el problema. Sin embargo, ya los estudios a muy largo plazo, en series de pacientes que cuando les ofrecieron cirugía dijeron: no, yo no me opero, se han demostrado que siguen vivos y que no han tenido problemas diverticulares. El secreto está: buena cantidad de fibra, buena cantidad de agua, y mientras no reúnas esos 3 criterios para ir a una cirugía, puedes pasar el resto de la vida con tus divertículos monitoreado por tu médico. Okay. Bueno, entonces tú, siendo cirujano, tu proceder es tratar de que determinadas patologías que pueden ser quirúrgicas no sean quirúrgicas. Así es, la indicación quirúrgica debe ser muy clara. Y uno como cirujano debe de ser consciente de que si bien el bisturí cura, no está indicado para todos. Dice un viejo axioma en cirugía: primero debes de saber cómo operar, después aprenderás a quién operar. Pero lo más difícil, y lo que te coloca a kilómetros de distancia al resto de los cirujanos, es aprender a quién no tienes que operar. Esa es la gran diferencia en la vida del bisturí. Ok, bueno. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor José Luis Suárez Álvarez, especialista en cirugía general, el aparato digestivo y la laparoscopía. Panadería Santiago,
pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos en la ciudad y puerto de Veracruz abren un espacio para todas las personas que sienten que tienen un problema con su forma de beber. Escucha las experiencias de quienes han dejado de sufrir. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Regresamos con el doctor José Luis Suárez Álvarez. Vamos a platicar ahora un poquito de algo que, bueno, no para ti es algo bien sabido, pero a lo mejor la gente confunde, ¿no? En cuestión de las patologías de la vesícula, ¿no? Que platicamos, que luego llegan a la urgencia y todo el mundo quiere operarse ya, y a lo mejor hay quien procede y que a lo mejor nada más es te das para el dolor y te puedes ir, y pues la diferencia, ¿no? Entre las afectaciones de la vesícula. Bueno, la vesícula biliar hoy por hoy es la enfermedad que requiere manejo por cirugía más frecuente en el mundo. Todos los quirófanos de todos los hospitales del mundo están inundados de cirugía vesicular. Y es también un reflejo de los cambios en los hábitos alimentarios. Todos los libros de cirugía y de gastroenterología dejan en claro que el paciente con mayor riesgo de padecer problemas vesiculares son mujeres en la cuarta década de la vida, más de 30 años de edad, que hayan tenido más de 2 embarazos y que en algún punto de su vida hayan tenido algún problema de obesidad. Se asocia mucho a temas hormonales, dietéticos, ambientales, hereditarios. De hecho, el factor de herencia en los problemas vesiculares es por vía materna. Prácticamente mamá enferma de la vesícula, hija enferma de la vesícula, nietas, y todos en línea materna las mujeres tienen un riesgo elevado. Es muy común, evidentemente todas las salas de urgencias de todos los hospitales de nuestro país se llenan de cuadros vesiculares. El cuadro vesicular normalmente se dispara por una sensación o por una situación de tipo afectivo, suele ser un común detonante. Las hormonas contrarreguladoras del estrés pueden generar un espasmo vesicular, o por alimentación. La dieta rica en grasas, alimento abundante también, puede estimular el dolor, y el dolor típicamente llega porque un cálculo hace las veces de una válvula check y se calza en el interior de la vesícula e dificulta el flujo biliar. El paciente, pues bueno, debuta con dolor intenso, boca del estómago, costado derecho, a veces les atraviesa hasta la espalda, y ese dolor tiene la particularidad de que da náusea, da vómito, y al vomitar el dolor disminuye significativamente su intensidad. Es muy común, y no todos los pacientes que llegan con un cuadro vesicular agudo deben de ir a cirugía. Desafortunadamente muchas pacientes, sobre todo mujeres, desarrollan cuadros de pancreatitis moderada asociados al evento vesicular, y particularmente esas pacientes no deben de operarse en ese momento. La postura más apropiada es enfriar el cuadro, control del dolor, y después, en un evento posterior, ir a una resolución electiva. Y siempre lo decimos,
yo hago una analogía, una comparación muy sencilla. Te dicen, te voy a presentar a una muchacha muy guapa, y te llevan a conocerla cuando está trapeando la casa. Pues no la vas a ver muy guapa, pero te la presentan arreglada, maquillada, bien vestida, con zapatilla, pues, ¿no? Qué guapa está la muchacha. La cirugía vesicular es así. Tú entras a operar una vesícula en un escenario agudo, no preparado, la posibilidad de riesgos y complicaciones habitualmente es mayor. Si bien con los años el estándar quirúrgico ha cambiado y cada vez el nivel de complicaciones y riesgos es más bajo, no deja de ser una situación muy particular. Mientras que la cirugía programada se enriquece del protocolo correcto de estudio y de un escenario apropiado, tener la mesa puesta, por así decirlo, para ofertar una resolución quirúrgica de calidad, con seguridad y como el problema lo demanda. La realidad es que el problema de vesícula está presente, es un problema real en nuestro medio, en nuestro país, y si hay un consejo real, es que si ya te dijeron que tienes un cálculo en la vesícula, te tienes que operar. Creo que el problema mayor del cálculo vesicular es que le damos largas, y las pacientes ahí lo andan paseando, una entrada a urgencias, 2 entradas a urgencias, pero están tentando a la suerte con el riesgo de desarrollar una pancreatitis biliar, que sí es una condición que pone en riesgo la vida del paciente. Sí, aquí, entonces lo ideal aquí sería resolver el cuadro de urgencia, hacer una cirugía programada, y en dado caso que sea una afección que sí no haya remedio, que a lo mejor será una minoría, entonces sí proceder con una cirugía de urgencia. Así es. Hay solo 2 pacientes que deben de operarse casi de inmediato en cuanto detecte el problema. Las personas diabéticas, por el potencial de complicaciones de tipo infeccioso, la vesícula de un diabético empieza a doler en la mañana y para la noche está gangrenada. Una vesícula gaseosa le llamaban, ¿no? Así es, puede ponerse enfisematosas, cuadros infecciosos terribles. Y el otro somos los varones. Los varones somos malísimos para enfermarnos de la vesícula. No se sabe por qué. Una mujer hace un episodio de dolor vesicular, puede tener 20, y van y vienen de los servicios de urgencias. A los varones nos pega el dolor, nos tira a la cama, nos revolcamos y suplicamos por la cirugía, porque evoluciona igual muy rápido como en el diabético, evoluciona muy rápido a complicaciones. De hecho, aún en cirugía programada, electiva, me encuentro problemas más graves en varones que en mujeres, porque cuando entras a operar, a veces encuentras abscesos viejos, cuadros infecciosos que el organismo logró controlar, pero que ya están condicionando situaciones de riesgo para la salud y para la vida del paciente. No sé, es algo bien particular. Sí, bueno, y no sé, en resumen, algo que tú quisieras bueno, agregar, o algo que haya faltado que quieras mencionar. Creo que fuimos bastante variopintos en los temas. Sí, bueno, hay mucho más, pero bueno. No, vaya. En lo que tocamos. Temas yo creo que no acabaríamos, podríamos seguirnos de largo muchos años. Creo que tocamos los temas más comunes en nuestro medio. La realidad, yo creo que hoy día no debe uno dejar pasar las cosas. La disponibilidad de recursos tecnológicos, diagnósticos y terapéuticos demanda que si te sientes mal, visita al médico. Muchas personas dicen, es que no voy porque qué tal si me dice que tengo algo malo. Creo que hoy día podemos hacer diagnósticos muy tempranos y ofrecer escenarios y expectativas de vida y buenos resultados que en el pasado no eran factibles. Entonces lo mejor que puede uno hacer, te sientes mal, ve con tu médico. Sí, curarse en salud, ¿no? Que vayan, digo, si no tienes nada, pues que mejor, ¿no? Que luego dicen, no, pues es que no tenía nada, hombre, pues querías tener algo. Así es, eso. Y porque a lo mejor también, desde que lo que puede parecer muy sencillo, a lo mejor una simple apéndice, que a lo mejor, hombre, pues si no es nada, no es nada, pero pues si es, ¿para qué vas a esperar que se te complique cualquier dolorcito o lo que sea? Pues el diagnóstico temprano te da oportunidad, ves venir el problema. Aunque yo creo que el organismo uno sabe muchas veces cuando está enfermo, ¿no? Aunque yo lo he visto que a lo mejor sea un dolor incipiente de nada, pero la persona va, te insiste y sabe que tiene a lo mejor un infarto, que a lo mejor no va a ser la clásica clínica que tienen todos, algo. Paciente. Dice el dicho que no hay enfermedades, hay enfermos. No podemos generalizar, tenemos que particularizar, y si el paciente te dice, tengo algo, doctor, algo tiene, es importante escucharlo
e ir a buscar el origen del problema. Entonces, sí es una realidad el paciente poner de su parte buscando atención médica en forma oportuna, en forma seleccionada, tratar de acudir con la persona idónea, y nosotros como médicos tenemos que privilegiar esa confianza tratando de ofrecerle al paciente las mejores opciones diagnósticas y terapéuticas para resolver su problema en oportunidad y en consecuencia con los mejores resultados. Si eres como un Dr. House, pero de buen carácter. Se hace lo posible. Los cirujanos somos bonachones. En otras especialidades son donde no son tan proclives a la sonrisa. Okay, sí. Bueno, pues yo creo que se nos fue rápido, pero avanzamos bastante y creo que sí. Pues quiero darte las gracias, agradecerte que hayas asistido. No, por el contrario, gracias a Cambio Digital. Y definitivamente yo creo que si hay un foro importante en Veracruz y fuera de él es este, y es una magnífica oportunidad para llegar a muchas personas con ese importante mensaje de hacer las cosas diferentes. Creo que la labor que haces en el programa es importantísima. Sí, bueno, la hacen ustedes, los que vienen, bueno. ¿no? Pero... bueno. Gracias por la invitación y eso influye, es definitivo. Sí, bueno, pues nada, un placer que hayas estado aquí. Hombre. Y pues cualquier otra ocasión que gustes venir o con algún tema o que a lo mejor podemos juntar a 2, 3 cirujanos que a lo mejor que ya han venido también y... Con gusto. Que ya... Aquí estaremos. Pues un placer. Igualmente. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, si el Cosmos quiere, que querrá. Las opiniones vertidas en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.